programación apta para todo público. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto saludarte este lunes en tu espacio de Una mirada hacia la inclusión. Soy Lucy Martínez y voy a estar contigo estos minutos y vamos a estar platicando acerca de un tema muy interesante y bueno, que también está siendo o es muy controversial. Y más por algunas temáticas que están saliendo actualmente en las redes sociales y pues tratan de temas de inclusión y discapacidad. Y en esta ocasión vamos a platicar del abordaje de la discapacidad en los medios de comunicación. Para ello ya tenemos a nuestra invitada vía remota, como siempre, ya sabes, en este espacio. En unos minutos más te la voy a presentar. Antes te invito a que nos sintonices a través de www.imer.mx/Radio Imer. También estamos en formato de podcast en YouTube y en Spotify como Una mirada hacia la inclusión. Aparte de todo esto, pues también puedes escucharnos a través de www.imer.mx/Radio Imer, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio, y también vamos a tener nuestra sección ya acostumbrada de los NutriTips. Ahora sí, sin más, acompáñame a la entrevista. Por fin, Lupita TikTok ha dado a luz. No obstante, muchos todavía se preguntan, ¿Lupita tiene la capacidad de ser mamá? En nuestra sociedad, a menudo nos encontramos con situaciones en las que la discapacidad es objeto de burla u humillación. Personajes como Sammy, Miguel Luis y Lupita TikTok, entre otros, han sido blanco de comentarios despectivos y ridiculización. ¿Pero qué hay detrás de esta normalización de la discriminación? ¿Yo? Pues yo no fui. No sé quién, pues hay como 5 o 6. ¿Alguien fue? Entonces, ¿quién fue? Pues yo no fui. No te echen la culpa. La discapacidad es una parte natural de la diversidad humana. Sin embargo, los medios de comunicación a menudo perpetúan estereotipos y estigmas, contribuyendo a la marginación y exclusión de las personas con discapacidad. Lupita TikTok es el claro ejemplo por el cual todas deberíamos apoyar el aborto y la esterilización para las mujeres que son pobres y que son incapaces. Es hora de cambiar esta narrativa y promover una representación más respetuosa y realista. Las personas con discapacidad tienen derecho a ser tratadas con dignidad y respeto. Es importante que los medios de comunicación asuman su responsabilidad en la promoción de una sociedad más inclusiva y accesible. Debemos trabajar juntos para erradicar la normalización de la discriminación y construir un futuro más justo y equitativo para todos. Únete a la conversación y sé parte del cambio. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Iniciamos con nuestra sección de la entrevista y me da mucho gusto tener pues a alguien muy destacado, pero que también ha estado trabajando en pro de las personas con discapacidad, y me refiero nada más y nada menos que Angie Rangel. Ella es feminista con discapacidad, es activista y creadora de contenido sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, además de los derechos. Además, bueno, también tiene una gran trayectoria y pues también es integrante del programa Creadores del Mañana de TikTok, es modelo, es tarotista, bueno, es muchas cosas. Angie, buenas tardes, bienvenida a tu casa, Radio Imer. Hola, buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
pues, los agradecidos somos nosotros que nos hayas permitido pues estar aquí platicando sobre estos temas, sobre todo tratando estos temas de la discapacidad, de la inclusión y en estos términos que tienen que ver pues también con los medios de comunicación. Y bueno, pues aparte no les comenté que ella también es creadora de un podcast y bueno, pues entonces ella está empapada de esto. ¿Cómo se representa la discapacidad en los medios de comunicación actualmente? Compártenos desde tu experiencia, por supuesto. Pues primero depende mucho de qué medio de comunicación estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Pero en una generalidad, la discapacidad no es muy bien representada. Realmente hay un término que se utiliza mucho justo como en el mundo de la discapacidad, por así decirlo, que es el porno inspiracional. Uh-huh. Y este justamente es el que utilizan la mayoría de los medios de comunicación para visibilizar o para integrar a la discapacidad en cualquier formato, ¿no? Ya sea cine, televisión, radio, internet, redes sociales, todo esto regularmente viene con esa visión del porno inspiracional. Ok, ¿Y por qué en este sentido muchos se estaban preguntando por qué le denominas porno inspiracional? Ok, no es un término que, que yo creé. Ajá. Es un término que creó se me fue su apellido, perdón, pero es una mujer con discapacidad estadounidense que justamente habla de eso, ¿no? De que la pornografía, pues es el uso es la objetivización de los cuerpos para algo en específico. En el caso de la pornografía, pues es para algo sexual, ¿no? En el caso de la pornografía inspiracional es cómo se utilizan nuestros cuerpos de las personas con discapacidad, nuestros cuerpos, nuestras vivencias, nuestras realidades, para generar esa inspiración en los demás. Es esta idea de que las personas con discapacidad existimos para que los demás no se sientan tan miserables con sus propias vidas, ¿no? Esta idea de decir, si él puede, yo también puedo. Si él puede trabajar, yo también. Miren, está trabajando, querer es poder, ¿no? Y todo este tipo de pensamientos y de ideas y discursos, pues vienen justo de ese porno inspiracional, de creer que nosotros existimos y estamos ahí únicamente para generarles esa inspiración a los demás, cuando pues realmente no, seguimos siendo personas, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo individuos y pues seguimos teniendo absolutamente todo lo demás que los demás, ¿no? Desde una identidad, para empezar, desde un nombre, ¿no? Desde una identidad, desde una orientación, desde ideas, desde prejuicios, desde carácter, o sea, todo. Entonces, pues eso es lo que se denomina como porno inspiracional. Y como decía, regularmente en los medios se utiliza de esa forma, se integra la discapacidad de esa forma para generar pues esa inspiración en los demás. Así es. Y pues es un poco desafortunado. Perdón. Ajá, adelante. Stella Young ya me acordé. Perdón, por si la quieren buscar, de hecho es una charla que está pública en redes sociales, Stella Young, y donde habla justamente de esto. Es una charla que ella dio y de ahí surgió justo este término. Wow, me parece muy interesante este término y sí, es desafortunado como pues también la sociedad, también los medios de comunicación, ya sea tele, de repente puede ser las redes sociales, cómo toman el término de la discapacidad, pero qué tipo de roles o personajes con discapacidad se suelen pues presentar en televisión, en cine o en literatura, por ejemplo. Pues igual, regularmente se tratan de personajes infantilizados, de personajes marginados, de personajes que su única personalidad y relevancia es la discapacidad. Creo que son muy pocos y muy contados los personajes que a mí en lo personal me han gustado o que me he sentido identificada de alguna forma con ese personaje con discapacidad, ¿no? El personaje con discapacidad nunca es un personaje exitoso, nunca es un personaje guapo, nunca es un personaje atractivo en el sentido hegemónico, ¿no? Vaya, porque sí hay ciertos personajes que suelen ser atractivos, pero también vuelven mucho el atractivo justo sobre la discapacidad, perdón. Lo que sucede mucho, por ejemplo, con personajes que tienen autismo, por ejemplo, que es como ahorita muy común y es como el boom dentro de la industria de la comunicación, ¿no? Cine, teatro, televisión, etcétera.
está mucho esto de los personajes con autismo y vuelven ese autismo un atractivo, pero no lo vuelven un atractivo humano, ¿no? O sea, pues está padre porque representa parte de la personalidad del personaje, no, lo vuelven un fetiche. Y eso también es súper, súper estigmatizante y súper problemático para las personas con discapacidad. En el caso de otras discapacidades, que esas son las discapacidades, se puede decir que invisibles, discapacidades que no se ven a simple vista, ¿no? Que no es algo que se pueda detectar en el momento en el que tú ves a una persona. Pero cuando son discapacidades que sí son evidentes, por ejemplo, la discapacidad motriz, regularmente, como digo, son los personajes marginados, son los personajes que sufren, que nunca tienen amor, que nunca tienen pareja, y si la tienen o si se llegan a enamorar, la pareja es vista como ese ángel, ¿no? Como el, ay, qué bueno es porque se enamoró de una persona en silla de ruedas, cuando pues no, o sea, realmente somos seres humanos, nos podemos enamorar y los demás también se pueden enamorar de nosotros y no necesariamente por nuestra discapacidad, ni por lástima, ni por compasión, ni por nada, ¿no? El ejemplo muy claro que tengo al respecto y que creo que es justo, como un personaje incluso hasta irónico, Ujú. al hablar de él, es este personaje ay, no me acuerdo el nombre del personaje, pero es de esta telenovela donde sale Soraya, este meme tan famoso de Maldita Lisiada, Sí. que es justamente eso, ¿no? La representación de la discapacidad de una muchacha en silla de ruedas, que es marginada, que es maltratada, que nadie la quiere, que está sola por tener una discapacidad, ¿no? Es muy poco, bueno, de hecho creo que nunca he visto un personaje como tal donde sea una persona con discapacidad que sea exitosa, que esté feliz, que esté conforme con su vida. Siempre o es ese personaje que, como digo, que es marginado, o ese personaje que está inconforme con su vida y que no acepta, ¿no? Que es una persona con discapacidad, o esa persona que genera justamente esta inspiración de decir, es que yo lo puedo lograr. Y, o sea, realmente nunca nos humanizan, ¿no? Al contrario, nos deshumanizan poniendo siempre la discapacidad en el primer plano cuando no debería de ser así. Así es, y luego también que se usen de repente esos términos de padece discapacidad del inválido, ¿no? Entonces es así como que también el subnormal me ha tocado escucharlo aún en algunos medios de comunicación y es así como que oigan, actualícese un poquito, ¿no? En ese sentido. Y también el término que es muy común, el que usan de capacidades diferentes, que pues el término correcto y ya hemos venido platicando es el de discapacidad, ¿no? Entonces, creo que sí hace falta mucho por informarse e informarnos como medios de comunicación y por eso es importante que tratemos estos temas en radio pública, por ejemplo, sobre todo para que tengamos como mayor conciencia, mayores herramientas y que todos los que estamos frente a un micrófono pues tengamos ese deber, conocer un poco sobre estos temas, así como conocemos de otros temas relevantes como es el lenguaje inclusivo, pues también deberíamos conocer estos términos de la discapacidad, por ejemplo. Ahí te interrumpo un poquito. Uh-huh. Me gustaría, bueno, con todo el respeto, corregir, no es lenguaje, lenguaje inclusivo es aquel que incluye a todos, ¿no? Okay. Pero cuando hacemos referencia, por ejemplo, a la lengua de señas, pues es lengua de señas. Y es muy, muy importante todo lo que estás mencionando, porque por eso, por eso te interrumpí principalmente, porque por eso aclaré en un principio, ¿no? Depende también mucho del medio de comunicación y de la historia que se esté narrando. Porque, por ejemplo, cuando es una historia justamente de discriminación, pues creo que es de cierta forma válido utilizar esos términos que siempre y cuando mostrando justamente que son erróneos, ¿no? Uh-huh. Que es un acto discriminatorio decir, por ejemplo, eso, lo que mencionabas, ¿no? El subnormal, el retrasado mental, el inválido, ¿no? Todos esos términos mostrando que son erróneos. Cuando los mostramos como si fuera algo correcto, que incluso la persona con discapacidad o el personaje con discapacidad lo menciona para referirse a sí mismo, o que él corrige a otro diciendo que eso es correcto, eso es donde hay que verlo. Pero principalmente yo creo que lo más problemático siempre viene justo de los medios de comunicación que se dedican a la información. Por ejemplo, periodismo, radio, periódico, ¿no? O sea, bueno, creo que ya ni existe el periódico como tal, pero bueno, a eso me refiero, o sea, los medios de comunicación que realmente se dedican a la información, porque la mayoría de la gente, sobre todo personas ya de mayor edad, pues de ahí obviamente sacan su información
Y si en un noticiero, por ejemplo, escuchan que dicen discapacitado en lugar de persona con discapacidad, pues se van a guiar con ese término y no van a, o sea, no va a haber ese aprendizaje y ellos ni siquiera lo hacen, pueden no hacerlo con dolo o pueden hacerlo justo desde la ignorancia, pero es algo que tenemos que empezar a cambiar. Entonces, por eso me refería a que depende mucho también del medio de comunicación del que estemos hablando, porque no es lo mismo utilizar un término o utilizar mal un término en el cine, por ejemplo, que puede estar justificado Ujú. a utilizarlo en un medio de comunicación cuando se está dando una noticia verídica, una información y se utiliza ese tipo de discursos, ¿no? Entonces también hay que ver siempre cuál es la diferencia de los medios de comunicación y hasta dónde sí, hasta dónde no, qué se justifica y qué no. También por otro lado, justo en todos los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, porque muchas veces yo no sé por qué no lo tomamos como un medio de comunicación, cuando realmente pues ahorita es el mayor medio de comunicación Sí, que hay. E incluso hasta los comentarios que ponemos, pues es una forma de estar utilizando este medio de comunicación, ¿no? Entonces, una cosa también es generar un error por esa costumbre, por esa malinformación, por esa ignorancia, que creo que está bien, al final pues todos no nacemos sabiendo, ¿no? Todos exactamente. podemos cometer un error, pero el problema es cuando lo seguimos replicando, aun cuando ya se nos dijo que eso es incorrecto, cuando ya se nos dio una explicación, cuando ya se nos dijo cuál es el término correcto, cuando ya se nos dio un porqué, cuando ya se nos dieron incluso hasta fuentes y todo, ¿no? Lo necesario, y seguimos replicando ese discurso y a veces ya lo hacemos hasta o bueno, ya lo hacen porque yo trato de no hacerlo, pero ya lo hacen con toda la intención de molestar, ¿no? De decir, ah, pues a mí me vale, yo te voy a seguir diciendo discapacitado porque a mí me enseñaron que eso es lo correcto. Y entonces no quieren aprender y no lo quieren modificar. Y eso también ya es un discurso discriminatorio, ya puede llegar a caer incluso en un discurso de odio, ¿no? Y todo eso es justamente por los medios de comunicación, porque muchas veces ni nos damos cuenta del impacto que tienen los medios de comunicación y tampoco nos damos cuenta de que nosotros somos parte de los medios de comunicación, aun cuando no nos dediquemos a la radio, a la tele, a hacer contenido en internet, somos parte también de los medios de comunicación al utilizar redes sociales, al utilizar el teléfono, al contactarnos, por ejemplo, con alguna estación de radio. Todo esto, pues, es también hacernos parte de los medios de comunicación y también debemos de llevar esa responsabilidad, ¿no? A lo mejor no de investigar, que sí sería lo ideal, Por supuesto. pero a lo mejor si no podemos o no queremos, pues que si ya en algún momento nos dijeron que eso es incorrecto, pues entonces tratar de cambiarlo, ¿no? Y entonces, pues aquí vamos profundizando más en este tema. Pero, ¿se siente que la representación es fiel a la realidad o se siguen perpetuando estereotipos, Angie? No, totalmente se siguen perpetuando estereotipos. Lo que mencioné hace ratito, ¿no? En primera, pues esta idea de que no somos merecedores de amor, de que no somos atractivos, de incluso de que no tenemos sexualidad, de que no tenemos personalidad, de que siempre somos retraídos, ¿no? Y por otro lado, también se perpetúa mucho la idea de que sigue siendo algo negativo, de que la discapacidad es algo negativo, es algo que indeseable, es algo impensable, es algo, pues sí, totalmente negativo y eso genera pues como mucho conflicto, porque nos siguen poniendo como si fuéramos personas que no deberíamos de existir, ¿no? Y entonces esto en los medios de comunicación, principalmente como decía, ¿no? En historias contadas, bueno, en todo, pero en historias contadas sucede mucho, ¿no? ¿A qué me refiero con historias contadas? En cine, televisión, teatro, series, ¿no? Todo eso. Entonces, en todas estas historias, regularmente, como digo, se nos pone como algo que no debería de existir, como algo que no deberíamos de desear o como algo negativo. Muchas veces, en muchas historias, puede ser por ejemplo, una discapacidad a causa de un accidente y regularmente el personaje es alguien que ya no quiere vivir, que se quiere matar, que quiere que piensa que es lo peor que le pudo haber pasado en la vida, ¿no? Y puede llegar a caer justamente en un cliché, porque sí puede suceder que las personas, o sí sucede constantemente, porque al final, si tú tienes algo y lo pierdes, que es, por ejemplo, esto de la discapacidad adquirida, pues sí puedes pasar un duelo, pero eso no quiere decir que las personas con discapacidad ya seamos totalmente amargadas o que ya nunca queramos vivir o sea, al final es una adaptación también.
Y eso es lo que no muestran muchas veces en las películas, en las series, en las telenovelas, ¿no? Regularmente es como todo muy mágico, donde de un momento a otro te das cuenta de que la vida es bella y vale la pena vivirla y ya eres feliz. Y pues no, o sea, somos, como te digo, seres humanos que tenemos altas y bajas, ¿no? Por otro lado, también está esta idea que se ha perpetuado muchísimo, lo que decía de no tener sexualidad, ¿no? No tener un deseo sexual, no tener un interés sexual romántico, que alguien no se fije, o sea, que nadie se fije en nosotros, todo esto y también termina generando una infantilización de la discapacidad horrible, ¿no? De creer que las personas con discapacidad forzosamente necesitan un cuidador, necesitan ser protegidas, necesitan ser tratadas como niños, necesitan estar casi 24/7 con ellos para que no les pase nada y para que estén bien. Cuando no, realmente nosotros también debemos de manejar una independencia, ¿no? Así Nosotros también tenemos derecho a la autonomía, tanto en todos los aspectos, tanto corporal, económica, de la individualidad, sexual, todo, pero no se nos brinda por justo esa infantilización y esa angelización. Y por otro lado se van a los extremos, porque por un lado hay una angelización de creer que somos personas buenas, maravillosas, que siempre vamos a ser las personas alegres y positivas que nos muestran, o por el otro lado, como dije, somos personas con muchos rencores y con muchas amarguras y que no estamos conformes con nuestra vida y entonces podemos incluso ser un villano o ser esa persona que nadie quiere por ser amargado, ¿no? Entonces, siempre se nos lleva a los extremos cuando, como dije, pues somos seres humanos que tenemos cambios, ¿no? Incluso en nuestro humor, en nuestra personalidad, pues todo fluctúa y eso nunca se muestra. Efectivamente, y en este aspecto, ¿crees que este tipo de estereotipos o prejuicios, la sociedad en general sí los toma como si fueran de verdad, como si fueran real? Sí. Muchas personas se quedan justamente con esas ideas. Lo que mencionaba ahorita, y digo, es porque son como los ejemplos más frescos, más recientes que tengo, ¿no? Pero lo que decía yo, por ejemplo, de la representación de las personas autistas. Con esto yo no estoy diciendo que todas las representaciones de las personas autistas sean malas, ¿no? O que no puedan tener errores en alguna secuencia o en alguna serie, pero regularmente se quedan con esta idea. Se quedan con la idea de que son las personas súper mega inteligentes que todo van a resolver, que son las personas también súper amables y súper empáticas y que no entienden ciertas cosas y de las que se pueden burlar, o son personas como Doctor House que son una basura porque no tienen ningún tipo de empatía. O sea, se quedan con esas ideas y muchas veces incluso ya generamos tanto prejuicio y tanto estigma, sobre la discapacidad. Vuelvo al ejemplo del autismo. Respecto al autismo ya generamos tantos prejuicios que entonces las personas ya empiezan a hacer sus propios juicios sobre otras personas o sobre otros personajes, porque muchas veces entonces, como vemos ciertas características que se replican a lo mejor en otro personaje, empezamos, este personaje seguramente es autista, es que este personaje seguramente es autista, ¿no? O esta persona yo digo que es autista. Y entonces empezamos a generar toda esa idea cuando realmente pues no lo sabemos justamente porque no hay un diagnóstico, porque a lo mejor ni siquiera convivimos con ese, porque ese personaje no fue creado, ¿no? De esa forma. Entonces empezamos a generar justamente esos estigmas y esos prejuicios sobre la discapacidad y pues es bien problemático porque entonces empezamos a encasillar a las personas. Cuando las personas salen de ese molde es cuando nos empezamos también nos empiezan a cuestionar también en el sentido de decir, es que entonces si tú no eres súper inteligente, tú no tienes autismo, aun cuando puedas tener un diagnóstico, ¿no? Ya escrito, te dicen, no, tú no eres autista porque no eres como Doctor House, o porque no eres inteligente como The Good Doctor, o porque no eres así, o sea, de cierta forma. Y lo mismo con la discapacidad, incluso se generan tantos prejuicios que muchas veces dentro de las mismas discapacidades invalidamos ciertas discapacidades. ¿A qué me refiero? Ahí me pude haber hecho bolas, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, nos enseñan que la discapacidad visual es la ceguera, ¿no? Sí. Ser una persona ciega.
cuando realmente no. O sea, no necesariamente tiene que ser una persona ciega, una persona que no ve, que no, sin ningún tipo de visión, no. Hay personas que tienen debilidad visual, hay personas que tienen glaucoma, hay personas que han perdido un ojo. O sea, hay una infinidad de diversidad dentro de cada una de las discapacidades, ¿no? Incluso en la discapacidad motriz se cree que es o estar en silla de ruedas o estar en cama. Y cuando te ven en bastón o en muletas, asumen que solamente te lastimaste o que solamente tuviste algún accidente, que se te va a curar, ¿no? Cuando pues realmente no es así. Vemos personas con férulas y se piensa, yo uso férula y siempre piensan que es una lesión. Vemos que una persona en silla de ruedas se levanta y empiezan a hacer esos memes, ¿no? De, ay, el milagro y que no sé qué. Bueno, puedes usar la silla de ruedas por no poder caminar distancias largas, pero no quiere decir que no puedas caminar o que no te puedas levantar, ¿no? Porque hay justamente una diversidad tan grande que no nos damos cuenta, y al generar justamente todos estos prejuicios que vienen en su gran mayoría de los medios de comunicación, pues encasillamos la discapacidad y entonces creemos que si no cumples con esas características, entonces no tienes discapacidad, ¿no? O es o te encasillan, como dije, incluso en el sentido emocional, de decir tú debes de ser positiva y ver la vida correctamente y como si fuera una prueba, ¿no? De la vida, de Dios, de lo que sea, cuando pues no, o sea, realmente no todas las personas tenemos esa vivencia. Y no digo que no exista, hay personas que sí tienen esas vivencias, ¿no? Que su realidad sí es esa, pero la gran mayoría de las personas con discapacidad no lo tenemos y sin embargo se nos encasillan en esos estereotipos. Sí, claro, y la verdad es que hablar de ese tema es muy extenso y además es un poco complejo porque justo en estas narrativas, por ejemplo, cuando hablamos de las telenovelas, por ejemplo, pues la persona con discapacidad que es el pobrecito, el que es más, hasta ven la discapacidad como un castigo de, ay, es que ¿qué hicimos, no? Dios nos castigó y por eso también muchos padres de familia cuando tienen hijos con discapacidad, no, pues es que justo salió como el de la tele, ¿no? O como decías tú en este punto cuando tocamos lo de los prejuicios, los estereotipos y todo esto, también como que la gente ya empieza a diagnosticar, ay, es que mi hijo tiene ciertos comportamientos, entonces ya tiene TDAH o ya tiene TEA o ya no, entonces como que ya andamos o ya hasta nosotros mismos nos diagnosticamos. Entonces también eso repercute muchas veces en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos y ya pues casi a veces no nos hacemos responsables de lo que decimos o de lo que hacemos en esos aspectos, ¿no? Y ha llegado el momento de nuestra primera pausa, pero no le cambies porque ya vamos a seguir platicando después de la pausa acerca de este tema del abordaje de la discapacidad en los medios de comunicación. Estás en Radio Imer, la voz de Balún Canán, 94.9 de FM y en una mirada hacia la inclusión. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos de vuelta aquí en una mirada hacia la inclusión, platicando con nuestra invitada Angie Rangel sobre el tema, el abordaje de la discapacidad en los medios de comunicación. Y entonces vamos a continuar con las preguntas. Y entonces, Angie, ¿cómo se puede evitar la perpetuación de estereotipos y prejuicios en la representación de la discapacidad en los medios de comunicación? En los medios de comunicación creo que lo principal y lo primeritito que debemos de hacer es investigar. Okay. ¿No? Es abrirnos a conocer, a aprender y a escuchar, porque regularmente los medios de comunicación en general creen que ya lo tienen todo, ya lo saben todo, ¿no? Ya lo dan todo por hecho, cuando pues realmente no es así. En primera, pues las cosas van cambiando, se van generando desde nuevos términos, lo que decíamos hace ratito, hasta diferentes representaciones, ¿no? Se descubre toda esta diversidad y demás. Y regularmente o muchas veces los medios de comunicación ni siquiera lo investigan. Y esto sí es en general en todos los medios, ¿no? Tanto, como decía, en los medios de comunicación informativos, en el cine,
en el teatro, en la televisión, en redes sociales, en lo que tú quieras, si tú vas a entablar, si tú vas a hablar, perdón, de este tema, ya sea de lo que sea, o sea, contando una historia o dando una información o lo que sea, creo que lo primero que tienes que hacer pues es justo investigar, ¿no? Incluso lo básico, porque muchas veces ni lo básico sabemos, como los términos. Ujú. Entonces, investigar cuáles son los términos, de qué forma es correcto dirigirme a ciertas discapacidades o a ciertas condiciones o a ciertas cosas como lo que decía hace ratito de la lengua de señas, ¿no? Que de verdad a mí me horroriza muchísimo escuchar, por ejemplo, en un noticiero o en un programa de televisión que digan, ay, sí, es que los discapacitados y por eso deberíamos mejor de aprender lenguaje de señas, ¿no? Y es como de, oye, o sea, estás defendiendo supuestamente de la discapacidad, pero con todos los términos incorrectos, ¿no? Claro. Que lo único que demuestra pues es justo la falta de empatía, la falta de interés que tienes, que realmente solo nos utilizas para invalidar otra cosa o para sentirte superior o como decía para generar ese porno inspiracional, ¿no? Pero realmente no hay ningún interés. Entonces, yo creo que es empezando por ahí, generar ese interés y lo empezamos nosotros. Insisto, cuando tú vas a hablar de algo parecido o vas a crear una historia o lo que sea, pues informarte, ¿no? Acercarte a las personas con discapacidad, creo que es bien importante, porque esto también es una cuestión bien complicada. He visto muchas veces en muchos lugares, tanto como dije, ¿no? En todos estos medios de comunicación que ya mencioné, pero también en foros, ¿no? En pláticas, en debates, todo esto que se supone que hablan de personas con discapacidad y no ves a personas con discapacidad ahí. O sea, son personas sin discapacidad hablando de discapacidad. Y eso es también bien problemático porque no estamos abriendo esa puerta a que las personas con discapacidad hablen desde su experiencia, desde su conocimiento, desde lo que saben y también abrirles esas oportunidades, ¿no? Porque hay personas con discapacidad que están muy preparadas con respecto a todos estos temas o con cualquier otro tema, ¿no? Sí, Y claro. no se les da esa apertura a poder participar justamente, a lo mejor, por ejemplo, en un programa de debate, donde están debatiendo los derechos, por ejemplo, de las personas con discapacidad y no se les da esa apertura. Están hablando todas las personas sin discapacidad, si tenemos derecho o no a, por ejemplo, a abortar, ¿no? O a acceder a anticonceptivos las personas con discapacidad, si es moralmente correcto, ¿no? Cuando no saben, ni siquiera se acercan ni tienen el interés de escuchar a una persona con discapacidad y sus necesidades, ¿no? Entonces creo que es lo principal, es lo primerito que debemos de hacer y eso yo creo que va a empezar a generar un cambio. Exactamente, sí, y creo que este punto es importante que lo recalquemos, de que pues las personas con discapacidad, independientemente de conocer nuestros derechos, conocer también cómo podemos incluirnos en la sociedad, pues también tenemos como ese derecho, ¿no? De hablar de otros temas, como tú bien lo comentabas, que precisamente no tengan que ver con discapacidad, porque justo es también que nosotros como personas con discapacidad a veces nos encasillamos y no hablamos de otro tema, ¿no? Entonces, quizá también eso a veces puede repercutir, ya tú me dirás o no, también en el impacto que tiene en la sociedad, por ejemplo, estos temas, ¿no? Sí, claro. La cuestión aquí, y creo que justo es muy importante de ver, es el hecho de cómo el sistema no nos permite hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces se ha criticado y justo por las mismas personas con discapacidad, por ejemplo, a otras personas con discapacidad que generan porno inspiracional, ¿no? Estas personas con discapacidad que se dedican a hacer charlas, a hacer conferencias y todo esto, hablando de cómo ellos superaron la adversidad, por ejemplo, ¿no? Y sí, está totalmente mal, es capacitista, ese es el porno inspiracional, aun cuando lo esté generando una persona con discapacidad, es porno inspiracional y se está aprovechando, ¿no? De ese nicho, digámoslo así, que hay de las personas de esa necesidad de sentir que sus vidas no son tan miserables para ir a pagar una conferencia con esa persona. Pero si lo vemos también desde el otro lado y desde el lado del capitalismo, justamente muchas veces es lo que se nos permite hacer. No podemos sobresalir, no podemos
crecer, no podemos generar dinero. Muchas veces ni siquiera podemos sobrevivir a este capital teniendo a este sistema capitalista teniendo una discapacidad. Y entonces buscamos muchas veces la solución o la forma o la salida y es la que encontramos. Algunos de una manera se puede decir equivocada, ¿no? Generando justamente este porno inspiracional. Muchos de nosotros hablando desde la otra perspectiva de los derechos, de la inclusión, de la accesibilidad y de todo lo que conlleva tener una discapacidad. Pero a veces no es que nosotros no queramos hablar de otra cosa, ¿no? No es que nosotros nos encasillemos y sea lo único de lo que hablamos, sino que no se nos permite hacer otra cosa. Y yo lo digo, por ejemplo, mucho desde mi perspectiva de creadora de contenido, ¿no? Cuando yo hablo de otra cosa que no es la discapacidad, mi alcance es muy poco, no tengo tantas personas o me empiezan a preguntar sobre temas de discapacidad. Los proyectos que yo he tenido regularmente se enfocan en la discapacidad porque se acercan a mí pues por ese tema, ¿no? Claro. O sea, y aunque yo a lo mejor quisiera, y me ha pasado, ¿no? Que yo propongo algún tema o alguna conferencia o alguna plática o taller de otra cosa y la misma gente las mismas personas que me están contratando me dicen, no, es que nos interesa este tema de la discapacidad, ¿no? Entonces, muchas veces no es que nosotros no queramos hablar de otra cosa, sino que no se nos permite. Y yo creo que ahí sí no es tanto culpa de nosotros. Sí tenemos que abrir nuestros horizontes, creo que sí tenemos que empezar a hablar justamente de otros temas, aunque todavía no logremos generar una ganancia, no solo económica, ¿no? Sino una ganancia en personas que nos escuchan, en entendimiento, en aprendizaje, o sea, a lo mejor todavía no generamos esa ganancia, pero sí empezarnos a abrir. Pero no es totalmente nuestra culpa el hecho de que se nos encasille en eso, porque regularmente la gente lo vuelve como si fuera nosotros, ¿no? O sea, como si la discapacidad fueras tú, cuando realmente pues no, o sea, la discapacidad es parte de mí, ¿no? Vive en mí, pero no soy yo. Entonces, muchas veces, como digo, no es que no queramos, es que no nos lo permiten y creo que tendríamos que hacer una crítica al revés, ¿no? De el por qué no se nos permite sobresalir en otras áreas, en otros ámbitos, si no es solo en el mundo de la discapacidad. Exactamente, ahorita me hiciste recordar una experiencia que yo tuve desde mi perspectiva. Hace tiempo ya cuando yo intenté meter un proyecto en otro lado de radio, me decían, no, es que, pero este proyecto sí está bien, pero deberías hablar de temas motivacionales, de temas de inspiración. Y yo así como que no, mi objetivo fue venir aquí y meter un programa donde sea de diversión, de risa, de pues, entretener a la gente. Digo, afortunadamente dijeron, no, después sí tiene razón, entonces que se haga ese proyecto que ella está diciendo, ¿no? Pero pues sí, desde un principio ya te están como catalogando y deberías hacer un programa de esto y el otro, ¿no? Entonces ya no es de lo que tú quieres, prácticamente a veces. Exacto, y es lo que pasa en general en los medios de comunicación, Sí. ¿no? Incluso en series y películas y todo esto, regularmente cuando participa una persona con discapacidad en alguna serie, en alguna película, en alguna historia contada, ¿no? Como lo que dije hace ratito, regularmente la historia de esa persona se enfoca en la discapacidad. Sí. Y es lo que, insisto, nos sigue encasillando, ¿no? Y es como de, bueno, pero es que yo quiero ser, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera ser la villana que mata y asesina y se mete con 20 hombres a la vez, ¿no? Sí. Y no te dejan, es como de, no, tú vas a ser la pobrecita que anda en silla de ruedas y va pidiendo dinero en la calle, ¿no? O sea, es como, pues es que no te permiten justamente abrirte a nuevas experiencias, a nuevas creaciones, a nuevos aprendizajes y a tú también desarrollar todo ese talento que puedes llegar a tener. Claro, y también si lo vemos desde ese punto, también hay muy pocos actores y actrices con alguna discapacidad, muy pocos presentadores de televisión. Es muy raro encontrarse alguno con discapacidad. Así es, y también eso es bien problemático porque regularmente piensan que la discapacidad es algo que se puede interpretar, que es un personaje. Y entonces eso también invalida mucho estas vivencias, ¿no? De decir, es que sí existimos,
O sea, no es como que termine yo un rodaje y pueda quitarme ese vestido de la discapacidad y ser hegemónica, ¿no? Entonces, regularmente eso también afecta muchísimo porque no se le da la oportunidad a las personas con discapacidad para interpretar personajes con discapacidad. O sea, regularmente son personas sin discapacidad que, insisto, interpretan una persona con discapacidad como si fuera algo que no es parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces, eso también luego llega a ser muy problemático. Y estamos de verdad dando una mirada hacia el abordaje que tienen los medios de comunicación al hablar de discapacidad, de cómo se aborda, de cómo se representa, de qué es lo que hace falta para una verdadera inclusión. Porque ya estamos en 2025 y necesitamos seguir hablando de estos temas porque pues a veces parece que hay muy poca información de la discapacidad o le ponemos muy poco empeño a conocer este tema porque a veces es como algo con lo que no quisiéramos encontrarnos, ¿no? Pero, ¿qué medidas de accesibilidad se están implementando en los medios de comunicación para apoyar a las personas con discapacidad? Híjole, pues yo creo que hay muy pocas, ¿eh? Realmente hay muy pocas herramientas para incluir a la discapacidad en los medios de comunicación. Creo que pues lo principal o lo que más se ha hecho es incluir a un intérprete en lengua de señas en los programas o bueno, principalmente en los noticieros o en programas de mucha relevancia o de mucha importancia y los subtítulos, ¿no? Que puedes llegar a poner regularmente en la televisión. Estoy hablando de los medios de comunicación tradicionales, televisión, películas, bueno, en el radio pues creo que es más complicado también, ¿no? Pero de ahí en fuera realmente no hay muchas herramientas relacionadas con la discapacidad, relacionadas con la inclusión, e incluso al contrario, hemos visto en muchos eventos, por ejemplo, donde todavía no hay ningún tipo de accesibilidad a personas con discapacidad, ¿no? Últimamente, ahorita lo que se me vino a la mente fue la última entrega de los premios Óscares, donde realmente no había ningún tipo de accesibilidad para personas, por ejemplo, en silla de ruedas, donde había una mujer que estaba nominada, si no me equivoco, a mejor guión, que era una mujer con discapacidad. Bueno, iba en silla de ruedas, la verdad es que no la conozco, no sé si tenía como tal discapacidad o era una lesión o algo parecido, pero pues haciendo la observación de que el escenario no estaba adaptado, si ella hubiera ganado, no la hubieran podido subir a recibir el premio. Entonces, todo eso muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y que a lo mejor pues no es como tal un medio de comunicación, pero sí los medios de comunicación deben de empezar a señalar eso en eventos de gran importancia, por ejemplo, como lo son los Óscares, ¿no? Hablando de redes sociales, creo que es el avance que más hemos tenido con respecto a la inclusión. El problema no es tanto las redes sociales, sino las personas, los usuarios. Porque, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho justo poner este ejemplo, porque es como lo más evidente, TikTok, ¿no? TikTok tiene las funciones de los subtítulos, tiene la función de el texto a voz, que es cuando ponen el texto y hace una voz con inteligencia artificial, o sea, replica lo que estás diciendo en el texto, y tiene fácil acceso, ¿no? Entonces creo que TikTok en ese aspecto, pues sí es una plataforma que está generando mucho con respecto a la accesibilidad, que muchas veces no lo hacen con la intención de ser accesibles para las personas con discapacidad. Sin embargo, son herramientas que ayudan. Y a lo que me refiero con que muchas veces el problema son los usuarios, es que los usuarios no lo usan. Y si lo usan, no lo usan con esa intención de incluir, ¿no? Y eso es lo que está mal, porque, por ejemplo, los subtítulos, pues evidentemente para personas sordas, ¿no? Puede ser, es muy incluyente el poner esos subtítulos, porque puedes entender el contexto de ese video. El texto a voz funciona para personas con discapacidad visual, que muchas veces hacemos esos audios, ¿no? Sí. Y se cayó, ¿no? Por ejemplo, o no sé, o por ejemplo ahorita lo de España, ¿no? Del apagón. Ay, perdón, mucha lo del apagón de España y hacen esos audios de tranquilo, ¿no? O no sé, cualquier cosa que le puedes poner un texto a voz al principio, dando justamente el contexto para que esa persona con discapacidad visual que no está viendo tu texto,
pueda reírse también, ¿no? Y entender Claro. el chiste y entender esa parte del audio, ¿no? O el por qué lo estás haciendo. Entonces, todo eso creo que es parte justamente de esa accesibilidad y de esa inclusión que se está generando en redes sociales. Muchas redes sociales ya también generan los subtítulos automáticos, que creo que me parece una maravilla, porque ayudan también muchísimo justamente a las personas que no escuchan principalmente, ¿no? Claro. E incluso a uno, cuando vas en el transporte público o algo así y no llevas audífono, pues ves tus videos en silencio y con los subtítulos le entiendes. Entonces, entiendes justamente cuál es la necesidad de esas herramientas. Entonces, creo que las redes sociales son las que han avanzado un poco más en este aspecto de la accesibilidad, pero los medios de comunicación tradicionales sí se han quedado muy rezagados en ese aspecto. Híjole, pues sí, hay mucho que hacer, mucho por qué trabajar y pues no queda más que pues informarnos y también apoyarnos ahora de la tecnología, la inteligencia artificial y todas las herramientas que ya tenemos a nuestro alcance y pues incluir las voces de personas con discapacidad. Y en este aspecto, ¿cómo se puede promover una mayor diversidad y representación en las narrativas sobre personas con discapacidad en los medios? Pues creo que principalmente lo que ya mencioné, el informarnos, el acercarnos a las personas con discapacidad, el incluir justamente a personas con discapacidad. ¿Y a qué me refiero con incluir? No es solo, o sea, bueno, sí tiene mucho que ver justo la representación que haya frente justo a una pantalla, un escenario, una banda de música, ¿no? Una estación de radio. Sí es muy importante, pero también todo lo que hay detrás, porque ¿qué es lo que pasa? Hay muchos proyectos que supuestamente hablan de discapacidad, pero no trabaja una sola persona con discapacidad ahí. Es cierto. Y a mí me ha pasado, tengo como esta anécdota de unas chicas que me contactaron, que me dijeron que estaban haciendo un documental sobre discapacidad. Sinceramente no me acuerdo exactamente de qué era. Me dijeron que querían colaborar conmigo, que les hiciera un video donde dijera que el documental, invitar a la gente a verlo. Les dije, está súper bien. Me gustaría saber más de qué trata, cómo va a estar como todo el proyecto, cuántas personas con discapacidad, creo que era sobre mujeres con discapacidad, madres con mujeres con discapacidad, algo así. ¿Cuántas mujeres con discapacidad están trabajando ahí? No, pues es que no, ninguna, nada más hay una chica que nos está asesorando. Y yo así de, ok. Y a la que están entrevistando, ¿qué onda, no? No, pues es que nada más, las conocemos y pues las contactamos para la entrevista y ya. Y yo así de, no, y me insistían en que les ayudara, ¿no? Y les dije, no, pues es que no puedo apoyar, sería muy incongruente Claro. apoyar justamente un proyecto que se supone que habla de discapacidad, que habla de inclusión, que habla de diversidad, y ustedes no están generando esa diversidad, ¿no? Claro. Entonces a eso me refiero con que también hay que incluir a las personas con discapacidad, pero en todo detrás. Si estás haciendo una película o una serie, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos hace ratito, Sí, sí. de una persona autista, pues debes de tener personas autistas que estén trabajando contigo, personas que te estén guiando, que te estén diciendo que sí, que no, hasta dónde, personas que apoyen, ¿no? En toda la producción e incluso en la dirección, y no las hay. Entonces eso también es instrumentalizar a la discapacidad y genera también mucho conflicto, es muy problemático. Entonces creo que es empezar por ahí. Yo puedo sonar repetitiva, pero creo que es lo principal, ¿no? Empezar a entendernos, empezar a informarnos, empezar a incluirnos, acercarse a nosotros para conocer justo las realidades y no caer en estos tabús, en estos estigmas, en estos prejuicios, para que podamos ser un poco más abiertos. Eso no quiere decir, y esto también me gusta dejarlo muy claro, que no vamos a caer nunca en prejuicios y estigmas, porque al final, pues seguimos aprendiendo, ¿no? Todos y todas. Y, por ejemplo, también aquí tiene en gran parte la culpa la audiencia. Porque, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso no sé si has escuchado de The Good Doctor, que es este doctor con autismo, y de de una abogada extraordinaria, que son series que se han hecho que se Sí. supone que son personas autistas. Él es doctor y ella es abogada, ¿no? Son series diferentes. Pero en ambas producciones siempre se ha dicho que respetan mucho justamente la diversidad y que lo que quieren que la gente o la audiencia entienda es que están contando una historia de un personaje, ¿no? Eso no quiere decir que son
todas las personas autistas son iguales, ni que todo el autismo es como ellos lo están representando, ¿no? Y en ambas series, no sé si la has visto, justamente lo que hacen es meter a otras personas con discapacidad o a otras personas autistas para visibilizar o intentar visibilizar que hay diferentes tipos de autismo, ¿no? Por supuesto. Y que no es todo igual. Entonces, sin embargo, muchas veces en esos capítulos, a veces también caen en tabús y en prejuicios. Sin embargo, insisto, también uno como persona con discapacidad, como defensor de los derechos, debes de saber hasta dónde sí y hasta dónde no, qué puede ser permitido, digámoslo así, y qué no, y hasta dónde puede ser justificado y hasta dónde no, ¿no? O qué puedes decir, bueno, sí está generando esto, pero están aprendiendo, pero están generando algo también más grande que es positivo, ¿no? Entonces, no es no caer nunca en errores, porque todos vamos a caer en errores, pero sí justamente abrirnos a aprender y que si ya conocimos ese error, no lo repliquemos. Perfecto, ya para cerrar, ¿qué oportunidades crees que tengan los medios de comunicación para pues reivindicar el rumbo de pues la difusión y el impacto de la discapacidad y la inclusión en la sociedad? Depende mucho de a qué te refieras con posibilidades. Porque si hablamos de posibilidades de que ellos puedan hacerlo, de que realmente si se dedican a hacerlo, lo puedan hacer, claro que lo pueden hacer. Pueden reivindicar gran parte del capacitismo, no solo reivindicar, la presencia de las personas con discapacidad, sino desmantelar o deshacer el capacitismo que vivimos todos los días, ¿no? Pueden generar muchísimos cambios si realmente se enfocan en hacerlo, no solo con la discapacidad, sino con el racismo, con el clasismo, con la gordofobia, con la LGBTfobia, ¿no? Con todo esto tan dañino socialmente que hay todavía hoy en día, lo pueden mejorar, lo pueden incluso disolver y sí pueden reivindicar a todos los, ay, se me fue la palabra, perdóname, todos se me fue, los sectores vulnerables, esa era la palabra que buscaba, perdón. Pueden reivindicar a todos los sectores vulnerables que hay todavía hoy en día, ¿no? Pero si hablamos de posibilidades, ¿de qué posibilidades hay de que ellos lo hagan? Realmente son mínimas. O sea, porque no tienen justamente ese interés, no tienen esa intención, no tienen, creen que es una pérdida de tiempo, de dinero, de espacio, de todo, y no lo van a hacer, ¿no? Entonces realmente pues mi fe hacia los medios de comunicación es muy poca. De poder hacerlo, si quisieran lo pueden hacer, pero ese es el punto, que no quieren. Entonces si lo vemos desde ese lado, si no quieren, no lo van a hacer y pues evidentemente no hay posibilidad de que lo hagan. Wow, qué bárbaro, con qué mensaje nos vamos esta tarde. Y bueno, ya para finalizar, ahora sí agradecemos tu participación aquí en el programa Una Mirada hacia la Inclusión de Radio Imer, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te escuchamos? Compártenos, por favor. Sí, aparezco en todas las redes sociales como Anieli-Rangel, Anieli con doble N, L y latina E, Anieli, y Anieli-Rangel, y estoy en todas las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y en YouTube está mi podcast de La Coja que Coge, solo fueron unos cuantos capítulos. En este podcast hablo justamente de discapacidad y de derechos sexuales y reproductivos principalmente y pues ya, creo que son los medios en donde me pueden contactar. Y yo les agradezco mucho también la invitación a ustedes, gracias por invitarme, gracias por abrir estos espacios y espero que haya sido de utilidad esta entrevista. Por supuesto que sí, fue de utilidad, fue una charla muy amena, muy interesante y bueno, pues dejamos abierto esta plataforma para ti para cuando gustes tratar otro tema y regresar. Muchísimas gracias, cuando quieran. Y bueno, pues con esto yo finalizo este programa. Recuerda que en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez, no le cambies porque viene lo mejor de la barra programática del IMER y nosotros nos escuchamos el próximo lunes para seguir dando una vez más una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó
Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.